Bueno, chicos, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de hilos que vimos el miércoles pasado. Mm, En términos generales dijimos que un hilo, pues, es varios procesos que se están ejecutando simultáneamente y que para poderlos implementar en Java lo podemos a través de la clase thread o a través de la interfaz Runnable, una de las dos. O heredamos de una clase thread o implementamos la clase interfaz. Perdón, implementamos la interfaz Runnable. El único motivo de esto es por el manejo de la herencia de Java, que solamente hace una herencia simple. Entonces, si en la clase que estoy construyendo donde voy a implementar el hilo no hereda ninguna otra clase, puedo heredar de la clase thread. Pero si la clase donde voy a implementar el hilo ya por lógica está heredando de otra clase, no podría utilizar la clase thread. Entonces, tendría que utilizar la interfaz Runnable. Dijimos que los hilos tienen unos estados. Entonces, un hilo puede estar iniciado, nuevo, cuando solamente lo creamos. Un hilo puede estarse ejecutando. Un hilo puede estar suspendido. No se ha terminado, pero tampoco está en ejecución. Y se le dice que no está en ejecución. Y un hilo pudo haberse terminado. Entonces, esos son los estados que tienen los hilos. En últimas, los hilos básicamente van a tener la clase que implemente los hilos va a tener que sobreescribir el método room. Y en el método room es donde está la lógica de lo que el hilo quiere hacer o lo que el hilo debe hacer en el método room. Allí es donde ponemos la lógica de lo que queremos que se ejecute en el método room. Y ahí podemos construir un objeto, podemos lanzar métodos de un objeto y sucesivo. Entonces, bien sea que heredemos de la clase 3 o bien sea que implementemos la clase Runnable, con cualquiera de los dos, tenemos que en esa clase implementar el método room. ¿Cuándo se termina el hilo? Cuando la lógica que haya implementada en el método room termine. Entonces, ¿cuándo terminará este ejemplo que está aquí? Pues cuando se haya terminado de ejecutar este for y cuando ejecute la última línea después del for. O en este caso, cuando ejecute la última línea que haya en el método room. Entonces, esos son los hilos. ¿Para qué nos sirven los hilos? Para diseñar tareas, para diseñar multitarea, es decir, que varias tareas se ejecuten simultáneamente. Para diseñar una tarea que se ejecute en segundo plano. Y para evitar que el procesamiento de un hilo, digamos que consuma toda la lógica de procesamiento de mi problema. Nosotros siempre hemos venido trabajando con un hilo, que es el hilo que genera el método main. Entonces, cuando las tareas son muy complejas o las tareas consumen mucho recurso o necesitamos que se esté ejecutando independientemente de lo que estemos haciendo en nuestro flujo principal, pues ahí es donde yo pienso, ok, tengo que construir un hilo. Entonces, si la tarea consume mucho tiempo, un hilo. Si la tarea es muy pesada en procesamiento, un hilo. Posiblemente para liberar el flujo de mi hilo principal que estoy ejecutando. Entonces, básicamente para eso se implementan los hilos. Entonces, todo lo que sea multitarea está implementando de alguna manera hilos. Entonces, resumiendo, los hilos son procesos paralelos que se pueden ejecutar. Se pueden construir heredando de la clase thread o se pueden implementar se puede también construir a través de la implementación de la interfaz Runnable. Una pregunta, profe. Sí, ¿Los hilos pueden modificar las variables de la clase? claro, los hilos comparten recursos. No solamente las variables, sino que todo lo que esté en ese momento en ejecución. Los hilos comparten todos los recursos. O sea, que Ok. un hilo puede ir a trabajar, digamos, la colección de un objeto, un hilo puede ir a abrir un archivo y posiblemente, si estoy diseñando varios hilos o estoy ejecutando varios hilos, todos esos hilos posiblemente van a ir a consumir los recursos, la memoria, los objetos, las listas, las colecciones, todo,
de un determinado estado que tengamos por allí. ¿Listo? Entonces, todos los hilos comparten los mismos recursos, ¿vale? Buena pregunta. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces, esos son los hilos y vimos unos ejemplos de hilos. Pero en últimas, vuelvo y repito, si voy a implementar hilos, heredo de la clase thread e implemento el método run, más la lógica de los datos que necesito manejar, más la lógica de los datos que necesito manejar. Si estoy heredando una clase, pues entonces también puedo implementar la interfaz runable. ¿Cómo creo un hilo y cómo lo mando a ejecutar? Entonces, lo creo, dependiendo, lo creo, creando un objeto de la clase que extendió, lo creo creando un objeto de la clase que extendió a la clase extend. O sea, en este caso, ejemplo hilo. Creo un objeto. Entonces, ya eso va a ser un hilo. Cuando lo creo, cuando le digo aquí, ejemplo hilo, hilo 1 igual a new tal cosa, ese hilo está en estado de creado, en estado nuevo. Es un nuevo hilo. Pero hasta ahí no se ha ejecutado. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando lanzamos el método start. Nunca se puede mandar a ejecutar el método run directamente. Él es un método y se podría mandar a ejecutar, pero no está bien que manden a ejecutar el método run. Siempre tienen que hacerlo con el método start y el método start ejecuta el método run. De hecho, el método start es el que le da vida al hilo. El método run no. En última, el método run se ejecuta y tiene toda la lógica, pero quien lanza el hilo es el método start. Si ustedes llegan a mandar a ejecutar run, pues no está abriendo el hilo, sino que está mandando a ejecutar ese método en el mismo hilo que en ese momento se encuentra. Entonces, por eso es importante que los hilos se manden a ejecutar con el método start. Si me tocó implementar la interfase, entonces tengo varias opciones. Puedo crear un runable, un objeto runable de la clase que está implementando la interfaz runable y luego creo un hilo y le paso ese runable, ese objeto runable. O simplemente creo directamente el hilo, como está en esta diapositiva, creo un hilo, pero a ese hilo le paso una instancia de la clase que está implementando el runable. Mire que aquí está diciendo thread hilo igual a new thread, new ejemplo hilo runable. Entonces, a un hilo le puedo pasar en el constructor un runable. Y luego ya lo que mando es ejecutar ese hilo. Recuerden, la única diferencia en que tengo que hacerlo por heredando de thread o implementando runable es porque exista una herencia de la lógica del negocio que no me permite hacer más herencia con thread. Esa es la única diferencia. El resto es exactamente igual. Preguntas allí, chicos, con lo que vimos hace 8 días y con este resumen. En ese caso, pues no sé, me suena como más lógico siempre hacerlo con Runable, ¿no? En vez de con Thread. Sí, podría ser. Aunque no hay ninguna dificultad que lo hagas con thread, ¿no? No hay ninguna dificultad. O sea, si yo cuando tú vas a crear tu clase dices, no veo ninguna, puedes hacerlo de una vez con thread. Porque en últimas, mira que cuando creamos el hilo, en últimas estamos creando un hilo. Mira aquí, aunque creamos esto con Runable, aquí al final yo estoy creando un hilo. Porque el único que puede mandar a ejecutar un hilo es un objeto de la clase thread. Lo que pasa es que ese hilo yo lo implementé con un Runable, pero en últimas es un hilo. Ok. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces la clase pasada pues vimos unos ejemplos, ya estaban construidos, pero yo quiero en unos 30 minutos que ustedes piensen sobre un problema, que lógicamente pues ahí yo les voy a decir, hagan un hilo que haga esto, pero que ustedes construyan su hilo, que ustedes construyan su hilo. ¿Listo? Entonces les voy a poner un ejemplo para que lo trabajen en parejas. Vamos a dar 30 minuticos, socializamos lo que ustedes hayan construido. Y después entonces vemos el tema de sincronización de hilos, que es muy importante, por la pregunta que creo que me hizo Mateo ahora. Mateo fue el que me preguntó que si podían compartir unos recursos. No, fui yo, Miguel. Ok, Miguel. Entonces, por la pregunta que me hizo Miguel. Entonces, en un momento determinado, mire que este puede estar de alguna manera
accediendo a un atributo o a una variable de una clase y esto también y esto también. Y si posiblemente no controlamos esto, de cómo se acceden, pueden haber inconsistencias de procesamiento. Entonces, ahí es donde entra la importancia de poder sincronizar correctamente la ejecución de los hilos en ciertos puntos de la aplicación. Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio y luego venimos a terminar el concepto de sincronización de hilos, ¿vale? Bueno, entonces voy a armar aquí unas parejitas. Bueno, yo no, sino el sistema aleatoriamente genera unas parejitas. Y bueno, ¿qué van a hacer? Este problema es sencillo. Aquí lo importante es que ustedes construyan el hilo porque la lógica del problema es muy sencilla. Dice que implemente un programa en Java que use hilos independientes. Cuando decimos hilos independientes es como este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Aquí está el hilo 1 y este es el hilo 2. ¿Listo? Hilos independientes. Un hilo imprime el número de pares del 1 al 10 y otro hilo va a imprimir el número de pares del 1 al 10. El uno va a imprimir los pares y el otro va a imprimir los impares. Van a crear dos hilos para que muestren su resultado. Y para practicarlo, entonces, ustedes deciden, uno lo hace con herencia y el otro lo hace con interfaz. O sea que un hilo lo hace con STEM-thread y el otro hilo lo hace con implements runnable. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplito ahí sencillo. Van a trabajar en parejas, se comparten pantalla y se van hablando allí y espero que en 30 minutos sea suficiente pues para que creen ese programa sencillo, ¿vale? Entonces, permítanme, yo les abro acá unos grupos. ¿Cuántos? 12 menos 2, 10. Hay poquitos hoy. 5 grupos. Seis grupos. Hola, Miguel y Camila. Buenas noches, Camila. Listo, está allí claro lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sí, profe. Un programa sencillo que implemente dos hilos. Uno se encarga de imprimir los números pares y otro se encarga de imprimir los números impares. Un hilo lo hacen con herencia y el otro lo hacen con interfaz. ¿Listo? Entonces, entre ustedes allí, miren a ver quién se comparte la pantalla con quién para que se vayan ayudando mutuamente, ¿vale? Listo, Camila. Nos vemos ahora.
Hola, Miguel y Daniel. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Está claro el ejercicio? Según lo que yo entendía, había que hacer el mismo problema, uno con Runnable y otro con Thread, ¿no? Y Pero ya. en el, Sí, pero en señor. sí, pero en el mismo programa, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, es un solo programa que Sí, señor. simultáneamente van a estar imprimiendo los números pares y los números impares. Ujú. Un hilo va a estar imprimiendo los pares y otro hilo va a estar imprimiendo los impares. Y como digamos, condición, se estableció que uno de esos, el uno lo diseñan ustedes heredando de Thread y el otro lo diseñan implementando Runable. Ujú. Sí, señor. Ok, dale. Dale. Voy a volverme al otro grupo Listo, a ver profe. que, a cerciorarme de que entendieron que era así un solo programa. Ok. Chao. Chao. Hola, Reinel. ¿Cómo vamos? Ah, ok. Hola, profe, ¿ya me escucha? Sí, Reinel, ¿cómo vas? Listo. Bien, ya tengo el programa. Ah, ¿ya lo Solo hiciste? que, Sí, es que muy sencillo. pruebas, estoy Dale. haciendo unas pruebas. Normalmente hay una clase en Java que es la de bueno, la propia de System tiene unos métodos para calcular el tiempo y Ujú, poder hacer comparativas de tiempo. Entonces quiero ver pues yo mismo. Pues a ver, yo tengo el programa no lo hace hasta 10, el programa lo hace hasta un n que yo le dé. ujú. Entonces, pues ya lo hice para 10, entonces ahora yo lo voy a hacer con 1000 Dale. y quiero hacer la comparativa entre tiempos. Pues si quieres le puedo mostrar ahí qué es lo que llevo. Sí, dale, dale. A ver, ya proyecto pantalla. Y ahora que estemos allá en todas en la sala principal, entonces tú lo muestras también para que les muestres a tus compañeros lo que tú hiciste. Listo. Entonces ya voy a compartir pantalla. Pantalla. Listo. Entonces aquí está. Ejemplo hilo, pues este es el que hereda. Ujú, Ejemplo hilo tiene un n, que era lo que yo decía, hasta el número n que yo quiera, y un boolean que se va a llamar even, que va a ser el que me va a marcar si voy a hacer pares o impares. Entonces, pues bueno, eso va a tener importancia en el run. Tengo pues, el i del for que voy a utilizar después, lo declaré de antes. Si es con los pares, empiezo desde 0, si no empiezo desde 1, y el for va hasta n, incluyendo a n, y ahí le sumo de a dos posiciones. ok. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, para 10, sería lo que pasa esto sería lo que pasa. Ujú, Solo que curiosamente, aunque inicié primero el H1, que es el de los pares, ujú. el Sí, claro. primero que hizo fue este. Claro, porque recuerda que nosotros no Mm, tenemos control de Sí, lo que haga el planeador a quien comienza a ejecutar primero. sí, no, claro. Y por ejemplo, ahorita me empezó primero el par. Aquí, por Ujú, ejemplo, aquí está. Aquí está. Entonces, pues sí, tiene pues su, su tema ahí de que uno no controla, pero pues genera los números, que es lo ujú, importante. Uno puede pues meterlo en un arreglo si quiere o algo así. ujú.
Y entonces eso, ahora voy a, pues acá tengo pues el sistema.println para hacer lo de los tiempos y pues hacer como la prueba. Por ejemplo, aquí pues yo le doy 1000 números y me tiene que imprimir los 1000. Ajá, Aquí así estamos, es. aquí O sea, ahí estamos. como que demora un poquito, pues le puedes poner Sí. un sleep allá dentro del room Mm, para que lo vaya haciendo más despacio, digamos. mm. No, igual la idea es, termino esto, o sea, yo mido el tiempo aquí, solo que, espérate, a ver, es un long millis, es igual a system.current time millis, si no estoy mal. Y todo lo que uno tiene que hacer para el tiempo es millis menos, no, es al contrario. Llamar a este de nuevo, menos millis, y ahí uno ya tiene los milisegundos que demora esto. Solo que no los imprimí. Ah, no, porque, claro, primero ejecuta el hilo, hace el start, y eso se va, es, como es otro hilo, primero imprime esto, y luego sí Ujú. ejecuta lo que está en el hilo. Entonces, ahí tengo que ver cómo manejo, cómo gestiono eso de ahí, Ok, para ya poder hacer esto. Pero bueno, ese es el proceso. dale. Ahí por ahí voy. Nos vemos ahora. Ah, nos vemos ahora. Está chévere. Listo. No, este es Ah, no, impar. espérate. Le pusiste par, eso, impar. Ya. Y estos sí son par, pero no los está haciendo. Pues volver a correr. Y par es otro 5 tan. Ah, ok, sí, sí, sí. Ah, funcionó. Listo. Ahí está el profe. ¿Llamamos? Hola, Ahí está Mateo. el profe. Oli. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, profe. ¿Puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, pues ahorita está la pantalla negra ahí con mi nombre. Ya. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya lo terminamos. Ok. Vea. Una clase implementada con Thread, la otra implementada con Runable. Ujú. Listo. Listo, profe. Bueno, nos vemos ahora. Otra pregunta. Dime. Si uno tiene varios hilos, uno puede, uno puede modificar una sola variable que esté por fuera de esos hilos, ¿cierto? Pues Simplemente como quien dice, pasándosela a cada instancia de objeto que tenga, que inicie esos hilos. así es. Pero hay que tener cuidado con el procesamiento. Lo que vamos a ver ahora Sí. es la sincronización. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, dale. Las Hola, Javier y Juan, ¿cómo van? Hola, profe. ¿Cómo van? Aquí estaba empezando, ya te muestro. A ver, esto se expande. ¿Y dónde está? Estaba creando las dos clases, implementando una con Renewable y otra con el trip, para que mostrara los cositos, pero apenas estaba empezando. Ok, dale. Van bien hasta ahí. Listo, profe. Listo, nos vemos ahora un ratico en la sala principal. Listo, profe. Bueno, chao.
Bueno, jóvenes, ¿quién quiere socializar su trabajo? Yo creo que tuve resultados curiosos, me agradaron. Dale, dale. Comparte la pantalla y nos... Listo. Entonces, yo lo hice con sense, con herencia, Ujú, y lo que hice fue crear un boolean en el constructor de la clase, donde cada ujú, vez que creo el hilo, pues le pongo el boolean un true o el false. El true significa que el hilo va a ser el que reproduce los pares, y false significa que va a ser el que reproduce los impares. Entonces, tengo dos variables de la clase, tengo el boolean este y tengo un contador. Entonces, lo que hace la clase run es, si es es el hilo de los pares, simplemente checa que el contador esté en par. Si está en par, dice el hilo, el nombre del hilo, y dice el número. ujú, Lo mismo con el otro. En el mate solo puse la declaración de los hilos y los inicios, ujú, y pues me saca aquí los resultados. Lo curioso es que cada vez que lo corro, saca resultados distintos, porque los dos hilos se corren al mismo tiempo. ujú. Entonces a veces aparece en un orden y otras veces en otro orden. Claro, porque recuerda que nosotros no tenemos control de cómo se ejecutan los hilos. Ujú. Eso lo tiene el planeador. Dale ahí, aumentale el 10 a 1000, a 10.000 y a 1000, a 1000. Y lo pones a ejecutar. En vez de 10, los 10 primero, dale 1000. Ok, creo que solo es eso. Curioso. Hay intervalos mucho más... Ah, bueno, mentira, acá ya variaron. Pero Ujú. al final sí era como solo un hilo y luego solo otro hilo. Ok, ajá. Recuerden que también tenemos la propiedad priority, para determinar si un hilo tiene más prioridad que otro. Entre más alto la prioridad, mayor prioridad le va a dar el planeador en el momento que tenga pues que darle recursos a un determinado hilo, ¿vale? Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más quiere socializar su trabajo? Profe, Dale, Juan Camilo. ¿quise verlo? Ujú, Fueron los dos. Uno para los impares, ajá. dando un runable, y otro para digo, para los pares implementando el runable y para los impares extendiendo el thread. Ujú, Desde el principal, eh, el de los pares, pues llamándolo porque es una implementación y creando el hilo para que trabaje. ujú. Y el otro llamando directamente la clase. Eh, los inicio, puse que primero los pares, luego los impares para que quedaran separaditos. Ok. Entonces saca primero todos los pares. Ah, espérate que ya extendí esto mucho. Entonces ahí estaba. Saca primero los pares y luego los impares. Y no me sacó Creo los. que el otro ya lo dejaste en cero. Mírate a ver. Ajá. Ah, ahora sí. Los impares, luego los pares. Listo, dale. Haciendo un yo en Ujú. los pares. Ajá, el join lo que está haciendo allí es que de alguna manera está dando un orden a la ejecución de los hilos. Eso es lo único que puede hacer, darle como un orden, diciéndole hasta que este hilo no termine, usted no comienza. Los que hay de ahí para abajo. ¿Listo? Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias, profe. Bueno, chicos, está claro ahí el concepto de hilo. Ya lo que ustedes quieran hacer depende de su necesidad, de su creatividad y del diseño que necesiten establecer. Pero eso, en última, son los hilos. ¿Alguna pregunta hasta el momento de eso, de ese concepto? No. Ok, listo, dale. Reinel, ¿cómo te fue con las pruebas? Pues
Lo que encontré fue que cuando lo hago con 2 hilos se demora un poquito más Ujú, que haciéndolo con un solo hilo. ok, Pero pues igual la ventaja es que uno puede hacer eso y simultáneamente hacer otra tarea, pues de todas exacto, formas. exactamente. Porque igualmente, aunque uno abre los 2 hilos, uno sigue ejecutando El sobre el hilo programa. principal. Entonces, Ujú, pues, eso. listo, gracias. Igual, pues la diferencia no es demasiada. Ujú, listo, Reine, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, partiendo del principio que los hilos entonces, partiendo del principio que los hilos se ejecutan simultáneamente o son concurrentes y que los hilos comparten los recursos, entonces en un momento determinado tenemos que controlar la ejecución de esos hilos. Y ese control de la ejecución de esos hilos, entre la ejecución de los hilos, no el orden en que se ejecutan allá en el planeador, porque eso no tenemos incidencia, pero en la forma como se comunican los hilos, eso sí lo podemos controlar y a eso es lo que le llamamos sincronización. Entonces, en un momento determinado tenemos que tener en cuenta la sincronización de hilos. ¿Por qué? Porque en el momento que no diseñemos adecuadamente los hilos y no los sincronicemos, pues pueden haber interferencias entre ellos, entre los procesos de ellos, o pueden haber inconsistencias. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están compartiendo el mismo espacio de memoria. Entonces, y como nosotros no tenemos el control, o sea, nosotros no podemos decir, lo único que podemos hacer es con el join decirle, usted no puede comenzar a ejecutarse después de esto, pero es lo único. Entonces, en un momento determinado, necesitamos nosotros determinar cómo ellos se van a comunicar. Cómo ellos se van a comunicar para poder acceder a los diferentes recursos que tienen a disposición. Entonces, el coordinar los procesos que tienen los hilos es lo que llamamos sincronización. Entonces, como se están ejecutando concurrentemente, como se están ejecutando simultáneamente y como tienen acceso a la misma posición de memoria, pues pueden ser que se nos arrojen unos resultados poco deseados o no consistentes. Entonces, allí tenemos que nosotros determinar qué podemos sincronizar. Y el concepto de sincronizar es determinar qué parte de mi código no voy a permitir que se esté ejecutando simultáneamente por varios hilos. Eso en última es lo que hacemos con la sincronización. Entonces, es determinar qué se va a ejecutar en un momento dado por un hilo. Y allí entra un concepto de los estados de los hilos. Posiblemente cuando una parte del código está bloqueada y un hilo accede a él, implícitamente bloquea a los otros hilos para que no ejecuten sobre esa porción de código. Entonces, digamos que un hilo, si necesita entrar a esa zona, posiblemente se queda en espera que ese hilo que tiene ocupado, ese espacio reservado, ese espacio sincronizado, le notifica a él, mire, ya terminé de hacer mi tarea, ahorita sí venga usted, haga lo suyo. Entonces, posiblemente eso es lo que deba ocurrir. Entonces, para sincronizar los hilos, podríamos utilizar métodos sincronizados o podríamos utilizar código sincronizado. Entonces, el sincronizar un método significa que ese método no lo van a poder acceder directamente. Varios hilos en el mismo instante de tiempo. Ahora, si yo no quiero todo el método, sino que quiero una porción del método, entonces utilizo la palabra, el bloque synchronized, y le digo que en esa porción de código, pues allí básicamente se va a tener el control para que los hilos no estén ejecutando directamente. Entonces, veamos unos ejemplos. Miremos algunos ejemplos en los cuales cuando implemento el hilo pueden ocurrir cosas.
Ustedes en el campus tienen este material que les habilité hoy, que se llama ay, no lo tienen habilitado. Permítame un momentito que no lo tienen habilitado. Pensé que se los había habilitado. Oh. Listo, denle F5 allá y ya debe de aparecerle esta opción sincronización de hilos. Ahí van a bajar un archivo empaquetado que tiene este proyecto que se llama sincronización y ahí vienen varios paqueticos que es lo que vamos a ver. Entonces, por favor, descárguenlo, lo descomprimen y lo abren. Me indican cuando ya lo hayan abierto, ¿vale? Listo, Juan Camilo. Bueno, entonces vamos a ver este primer ejemplo que dice, bueno, de sincronización de hilos, ya por ahí Miguel también nos dio el ejemplo, es que yo puedo hacer de que un hilo no se ejecute hasta que otro hilo haya terminado. Entonces, para decirle eso, pues utilizamos el método join, que se hereda de la clase thread, y el siguiente hilo lo arrancamos después de ese join. Entonces, ahí lo que estaríamos diciendo, hilo 2, usted no puede ejecutarse hasta que no termine de ejecutarse el hilo 1. Si no tenemos ese control, pues indistintamente el planeador ejecutará. Indistintamente el planeador ejecutará los hilos. ¿Sí? Entonces, hilo 0, hilo 1. Si yo le digo a él, que el hilo 2 no puede arrancar hasta que se haya terminado el hilo 1, pues entonces en este caso, eso es lo que pasa. Primero el hilo 1 y luego el hilo 2. ¿Listo? Eso sí, en un momento determinado, el resultado de lo que haga un hilo como procesamiento lo necesiten como entrada para un segundo proceso. Veamos este método simple. En este método simple hay 3 clases. Bueno, hay 2 clases. Una que se llama llámame. Una que se llama llámame. Y una que se llama invocar. Bueno, la clase llámame tiene un método llamado método que básicamente recibe un valor y ese valor lo va acumulando en este atributo de la clase llámame. Entonces, a él lo llaman, el atributo valor tiene un estado y un valor y ese valor es sumado al valor que le hayan mandado. E imprimen ese valor. ¿Sí? Se imprime ese valor.
¿Listo? La clase invocador es un hilo. La clase invocador es un hilo donde al objeto de una clase invocador le pasan un objeto de tipo llámame. O sea que todos los Ok. hilos van a recibir, ¿sí? Creo que el archivo que tenemos nosotros, pues el que yo bajé, el llámame está diferente o me pareció. Verifícalo, a ver. El que yo descargué sí está igual. ¿Sí? ¿Puedes mostrar un momentico el llámame, profe? Sí. Mira que acá me aparece INT valor y abajo public, synchronize, void, método, ta. Ah, ok. Lo que pasa es que sí, digamos que posiblemente seguramente lo actualicé y en ese que estaba primero ya estaba el ejemplo como sincronizado. Entonces, aquí no estoy utilizando sincronizado. Ahorita vamos a poner la palabra reservada synchronize aquí y va a quedar igual al que tú tienes allá, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale. Gracias ahí por reportar eso. Entonces, si tienen esa palabra ahí, simplemente bórrela. Que allí en ese caso lo que estamos haciendo es que pues estamos diseñando unos métodos y no tenemos en cuenta la sincronización, ¿vale? Ok, entonces innovador se van a correr en unos hilos, reciben un objeto de la clase llámame, y se le asigna a un atributo que tiene la clase como tal. Recibe un valor y recibe un mensaje. Recibe un valor y recibe un mensaje e inicia el hilo. ¿Sí? Inicia el hilo. Y en el método run, pues lo que hace es que de ese objeto que le llegó, manda a ejecutar el método llamado método. O sea, este método de la clase llámame. ¿Listo? Ok, y acá pues simplemente construimos un objeto de la clase llámame y mandamos a ejecutar 3 objetos de la clase invocador. Recuerden que la clase invocador, pues en últimas, él lo que está haciendo es que está construyendo un hilo e internamente él tiene un objeto de la clase llama. ¿Listo? Entonces, en últimas, pues ahí vamos a tener 3 hilos. El primer hilo pasa el mismo objeto, el objeto target con el mensaje hola y el valor 3. El segundo target mundo con 4. El segundo target sincronizado con 5. Entonces, en últimas, lo que él debería hacer acá es recibir esos valores e ir acumulando. Entonces, en últimas, él tendría que al final devolvernos un 4 y 3 son 7 y 5, 12. Al final nos tendría que decir que el valor final va a ser 12. Nos tendría que decir, cuando pase bola debería ser 3, más mundo debería ser 7, 4 más 7, más cuando se pase 5 sincronizado debería ser 12. ¿Listo? Voy a ejecutarlo así como está. Ejecutemos. Y mire lo que pasó acá. Aquí, hasta aquí, él entró y ejecutó esta primera parte de aquí. Como aquí lo estamos poniendo a esperar un segundo, volvió y entró el siguiente hilo. Entró el siguiente hilo e imprimió hasta aquí. O sea, que todos están llegando hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Esperan un segundo. Y luego cuando terminan, sí comienzan a cerrar ese corchete de acá. O sea, que los 3 hilos entraron en el momento simultáneamente. Pero yo lo que al final quiero es que todo esto salga, el mensaje de cada uno de las invocaciones y la acumulación que él lleve en ese momento. Si lo vuelvo a ejecutar, mire que en este caso valió mundo, valor 7 o la valor 7 y sincronizado 12. Si lo ejecutamos, salió mundo 7, sincronizado 12 y valor 3. O sea que el planeador le dio la ejecución a este de último. ¿Listo? Entonces, lo más probable es que yo necesito controlar el acceso que van a tener cada uno de los hilos
a este método de aquí de llámame. ¿Sí? Yo necesito que no entren simultáneamente. Hasta que un hilo no haya terminado de ejecutar todo su proceso, no puede entrar el siguiente hilo. Entonces, eso yo lo preestablezco. Entonces, yo lo que le digo, este método va a ser synchronized. Este método va a estar sincronizado. O sea, que se va a tener el control para que cuando cuando llegue un hilo a él, mientras ese hilo esté ahí ejecutándose, el otro hilo no puede entrar a ese método. Porque ese método lo estoy sincronizando. Entonces, miremos la diferencia cuando mandamos a ejecutar de tal forma de que el método como tal está sincronizado. O sea, que en el primer llamado, él tiene que ejecutar todo el método. El primer hilo que llame tiene que ejecutar todo el método, desde este mensaje hasta este mensaje de acá. Independientemente que ahí estén el segundo de espera. Entonces, ejecutémoslo. Entonces, sí, miran, ahí está. Mire que él se detiene porque el hilo lo tiene bloqueado, digamos, de alguna manera, tiene bloqueado ese método. Estoy sincronizándolo. Él dice, ok, ya tengo un hilo que me está ejecutando. Y entonces otro hilo lo va a acceder y dice, no, un momentico, porque en estos momentos están trabajando. Y me dijeron que aquí iban a trabajar sincronizadamente, digámoslo, para decirlo así coloquialmente. Me dijeron aquí que aquí iban a trabajar ordenado. Entonces, este método, mientras lo esté ejecutando un hilo, el otro hilo tiene que esperar. Entonces ellos quedan en espera e implícitamente cuando el hilo termina el método, entonces él le dice a los demás implícitamente allí, listo, ya terminé, alguien venga a ejecutar. Entonces lo que haya dicho el planeador, como lo haya ejecutado, allí él lo va estableciendo. Entonces mire que cada vez que lo ejecutamos, siempre nos sale completo el mensaje. Después de la espera del segundo. Siempre nos sale completo el mensaje. Ahora no nos salía completo porque pues él permitía entrar a todos los hilos simultáneamente. Cada que lo ejecute, termina el proceso del método porque está sincronizado. Está sincronizado. Entonces, no deja que simultáneamente varios hilos accedan al método. Bueno, entonces allí de alguna forma estamos viendo que yo puedo controlar la simultaneidad en una especie de código. Vamos a ver este ejemplo que es más diciente. Este ejemplo les va a permitir evidenciar más la importancia de la sincronización. Este ejemplo que les voy a mostrar es del profesor Juan Díaz del Píldoras Informáticas, que es un ejemplo bien chévere para mostrar la importancia de la sincronización. Entonces el profesor simula que tiene un banco. El profesor simula que tiene un banco. ¿Listo? Entonces tiene la clase banco. Y cuando crea un banco, automáticamente crea n cuentas. En este caso, 100 cuentas. O sea, que se creó el banco y se crearon 100 cuentas. Y a cada cuenta le abonó 2,000 pesos. ¿Sí? 2,000 pesos. O sea, creó 100 cuentas y le abonó a cada cuenta 100,000 pesos, ¿sí o no? 100 cuentas, 2,000 pesos. O sea que en total el banco, ¿cuánta plata tiene? Tiene 200,000 pesos, ¿ok? Entonces, se simula o se diseña que se pueden hacer transferencias. Y las transferencias se van a hacer entre las mismas cuentas. Entre las mismas cuentas. O sea que, digámoslo, aquí tenemos 100 cuentas. Vamos a hacerlo con solamente 3 cuentas. 1, 2, 3. Y cada cuenta tiene 2,000. Bueno, hagámoslo con 5. ¿Listo? Entonces la suma total que tiene el banco es esto. ¿Ok? Y ahora se va a hacer transferencias entre las mismas cuentas. Es decir, que si se saca plata de una cuenta, esa plata que se saque se va a otra cuenta. Entonces digamos que la cuenta 1 le quitamos 1,000. O sea que la cuenta 1 pasaría a 1,000
Y supongamos que esos 1000 se los mandamos a la cuenta 4. Entonces, ¿con cuánto quedaría la cuenta 4? Con 3000. ¿Listo? ¿Y el total cuánto es? 100.000. Si la cuenta 5 le quitamos 1500 y esos le quitamos 1500, por lo tanto quedan 500. Y esos 1500 se los mandamos a la cuenta 5, entonces esto queda con 4500. O sea que el banco, aunque se está viendo transferencia entre ellos, al finalizar la transferencia siempre tiene que haber la misma plata. O sea, siempre o siempre, porque se está haciendo transferencias entre ellos mismos. Lo que saco en una cuenta la meto en otra. Entonces, siempre tiene que haber la misma plata. ¿Está claro ahí? Entonces, en el método transferencia, pues dice, dígame la cuenta origen, de donde voy a sacar la plata, dígame la cuenta destino, a donde voy a mandar la plata, y dígame cuánta plata es. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, acá, pues lo que se tendría que hacer, que de la cuenta origen, disminuya la cantidad que sacó. Y luego, esa cantidad súmesela a la cuenta destino. Ahí está la operación. Saco una plata. Y por aquí está get total. Que get total, pues en última, sí, miran, es la sumatoria de todos los saldos. Y como lo demostré aquí en el ejemplo, pues siempre tiene que haber la misma plata. En este caso, como vamos a tener 100 cuentas y cada una va a tener 2000, pues el total siempre tendría que ser 200.000. ¿Está claro ahí? Entonces, la lógica aquí en este método de transferencia está bien, mire. Estamos diciendo, réstele la plata que va a sacar a la cuenta origen y súmesela a la cuenta destino. O sea que el método de transferencia está bien. Ok, entonces por acá se crea el banco. Y por aquí, esta clase ejecución transferencia es un hilo. Mírenlo, aquí está. En este caso, pues, se crea un método donde se crea el banco y se comienza a generar la transferencia. Ahí se va a estar moviendo la plata. Aquí, como para que sea diferente plata, pues hay un randómico que dice de qué cuenta va a sacar, a qué cuenta va a mandar y cuánta plata va a sacar. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo podemos parar y ya con eso podemos analizar. El saldo total empieza a cambiar. Ajá, entonces, ¿eso cuánto debería ser? 200.000. 200.000. Y mire, por aquí comenzó bien. 200, 200, 200, 200, 200. Pero aquí ya comenzó a dar valores inconsistentes en el sentido de que si la plata se está moviendo entre ellas, siempre tiene que dar 200.000. Pero aquí vemos que ya bajó a 192.000, 198.252. Y si vemos más adelante, aquí volvió otra vez a 200.000. Aquí volvió a bajar. Ahí volvió a 200.000. Y aquí subió de 200.000. Entonces, esos son unos valores inconsistentes. Pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso? Porque como el método donde está haciendo la transferencia, él aquí, el método donde está haciendo la transferencia, él aquí dice, ok, saque plata de aquí y mándela para acá. Pero esto no está controlado. O sea, un hilo pudo venir a decirle a esta cuenta, saque plata, y sacó. Y otro método pudo, otro hilo pudo a la milésima de segundo decir,
vaya a la misma cuenta y saque. Vaya a la misma cuenta y saque. Entonces, en un momento determinado, esto puede posiblemente sacar dinero donde no tiene. Y lo mismo puede ocurrir cuando lo suma. O sea, que en este caso esto no está controlado. Entonces, yo debería de primero permitir, bueno, termine de sacar y luego meta la plata para que luego venga otro y diga que va a sacar plata y lo mete a la otra parte. Entonces, en este caso, lo que debería estar sincronizado es el método de transferencia. De toda esta lógica, lo que debería estar sincronizado es donde están concurrentemente los hilos tocando las operaciones de las cuentas, ¿verdad? En este caso es todo esto. Entonces, aquí él tiene validado que no se saque plata de una cuenta que no tiene. Mire, si cuenta de origen es menor a cantidad, pues no siga con la transferencia porque no tienes suficientes fondos. Entonces, como los hilos pueden entrar simultáneamente, entonces posiblemente un hilo entró aquí y está ejecutando esta operación y él cumplió esa condición. O sea, él dijo aquí, tengo 10 pesos y voy a sacar 10 pesos. Entonces, él cumple con esta condición y vino acá y lo sacó. Pero no lo sacó, llegó hasta aquí. Digamos que llegó hasta aquí. Y antes de venir a ejecutar esta línea, llegó otro hilo a pedir transferencia. Entonces vino y dijo la misma cuenta. Tengo 10 pesos, porque mire que hasta aquí no lo ha alterado. Tengo 10 pesos y voy a sacar 5. Entonces él vino aquí, sacó primero 10, quedó en 0, y luego sacó 5, quedó en menos 5. O sea que no cumplió. En un instante de tiempo cumplió con esta condición, pero en el siguiente instante de tiempo ya esa condición no era válida porque ya el primer hilo había sacado la plata suficiente para dejar esa cuenta en 0. Eso es lo que está pasando allí, en últimas. Entonces lo que podemos ver es que esta parte podríamos sincronizarla. Es decir, hasta que un hilo no termine de ejecutarse, no puede entrar el otro hilo a tocarlo. Entonces, lo que decimos, bueno, sincronicemos el hilo, sincronicemos el método. Entonces ya no todos los hilos van a estar trabajando simultáneamente sobre ese método. Y ejecutemos y miremos qué pasa. Bueno, antes de ejecutarlo por aquí, no veo. No alcanzo a ver dónde una cuenta esté negativa. Bueno, no interesa. Vamos a ejecutarlo aquí. Ejecutar. ¿Qué me hizo? Run file, aquí está. Dejémoslo ahí ¿cuánto tiempo? Allí como hay 1000 cuentas y las 1000 cuentas están haciendo transferencia en diferentes hilos, hay unas transacciones concurrentes ahí moviéndose. Yo creo que puede ser suficiente. Bueno, ayúdenme ustedes a buscar ahí. ¿En dónde el saldo total cambió de 200.000? Eso aquí hay una cantidad de datos. ¿En dónde hay un diferente saldo total de 200.000?
No lo hay. ¿Por qué? Porque ahora este método está sincronizado. Eso quiere decir que no va a haber la posibilidad que a este destino lleguen 2, 3, 4 hilos simultáneamente. Porque el primer hilo encontró plata, el ejemplo que le estoy poniendo. Aquí esto tenía 10 pesos y la cantidad que me están pidiendo es 10. O sea que él lo dejó pasar y puede estar aquí. Ese primer hilo 1 está aquí. Este es hilo 1. Y entró simultáneamente un hilo 2. Recuerden que el hilo 1 va aquí. Y entró hilo 2. El hilo 2 pidió 5. Hasta aquí, él todavía tiene 10 porque él todavía, el hilo 1 está aquí, él todavía no ha llegado acá. Entonces, cuando venga hilo 2 dice, yo voy a sacar 5, entonces dice, sí, yo tengo 10. Hágale. Les pasa. Y aquí viene hilo 2. Entonces, lógicamente, cuando venga aquí, el hilo 1, 10 menos 10 daría 0. Y cuando llegue el hilo 2, diría 0 menos 5 daría menos 5. Entonces, allí es donde estamos controlando esa parte. Ahora, uno podría decir, ok, yo no quiero sincronizar todo el método. Yo no quiero sincronizar todo el método. Yo lo que realmente tengo que controlar, es que esta parte de aquí hasta aquí no se ejecute simultáneamente. Entonces puedo controlar una porción de código. Le digo synchronize this y le digo que esa porción de código va a estar sincronizada. Es decir, que cuando lleguen varios hilos allí, va a estar ejecutando esa porción de código un solo hilo a la vez. Si ejecutamos, tenemos el mismo control, porque esa porción de código es la que está tocando los datos simultáneamente, que nos puede alterar la consistencia de los datos en un momento determinado. Entonces, mire, ahí lo dejo ejecutando y ocurre lo mismo. Nunca se descuadra. Siempre están ahí los 200.000 pesos. ¿Listo? Entonces, digamos que implementar la sincronización es fácil. Lo que ustedes tienen que saber es cuándo tienen que utilizarla. ¿Cuándo? Porque una operación de mi código no la puedo permitir que se ejecute simultáneamente todos los hilos, porque tiene que terminarse el proceso, porque el procesamiento de lo que esté haciendo el hilo dependerá de lo que haga el siguiente hilo. Y eso es cuestiones de milésimas de segundo, ¿no? O sea, eso no es un tiempo eterno ahí, sino milésimas de segundo. Está ejecutándose eso. Entonces, sincronizo el método o sincronizo una porción de código y ustedes tienen que hacer su análisis para saber qué es lo que deben de sincronizar. ¿Pregunta, chicos? Todo. Dime. ¿Ninguna? Bueno, entonces, la sincronización también tiene sus inconvenientes si ustedes no la manejan adecuadamente. Recuerden que cuando se está sincronizando, se bloquean los demás hilos. El que lo tomó implícitamente allí, los demás quedan bloqueados para esa porción de código. Este fue el primer ejemplo que vimos de la suma de valores. Y en un momento determinado, en la comunicación de los hilos, recuerden que en ese caso con la sincronización implícitamente los procesos quedan bloqueados. Yo también puedo decirle a un hilo que quede en estado de espera.
O sea, yo puedo decirle a un hilo que quede en un estado de espera porque posiblemente dos hilos o más pueden ser interdependientes de ellos y puedan decidir cuándo esperan o cuándo avanzan. Entonces, el hilo A depende que el hilo B complete una tarea para seguir trabajando o para seguir esperando. Entonces, posiblemente un hilo necesita esperar a que otro hilo termine de hacer un proceso. Entonces, posiblemente yo tengo que decirle, mire, me voy a quedar esperando que usted termine de hacer el proceso. Ahora, el hilo que está ejecutándose allá, cuando termine de hacer el proceso, tiene que notificarle al otro método que ya puede continuar, porque ya terminó su tarea. Entonces, en este caso, el hilo cuando termine de ejecutarse tiene que notificarle al otro método. Entonces, eso lo tenemos que hacer con el método wait. En algunas implementaciones a veces se deja un ciclo infinito y esa no es una implementación correcta. Entonces, la implementación correcta es, bueno, ok, lo voy a dejar en un método, en un ciclo infinito, pero lo pongo a esperar y debo de notificarle de que él ya puede continuar con su proceso. La implementación correcta debería de ser con el método wait. Entonces, la clase thread nos ofrece 3 métodos. El método wait, que el método wait lo que hace es que el hilo donde yo emita el wait, en el hilo donde yo emita el wait, lo que está diciendo es, oiga, hilo, le dice al planeador, oiga, yo voy a esperar. Por alguna razón, yo voy a esperar. Por alguna lógica, yo voy a esperar. Entonces él dice, yo voy a esperar y quedo en espera de recibir una notificación para seguir trabajando. Entonces eso es lo que hace el método wait. El método notify lo que hace es que notifica a un hilo que ya puede continuar con su proceso. O sea, a quien dijo que iba a esperar, le está diciendo notifico, mire, ya terminé de hacer mi tarea, por favor, usted siga trabajando. Entonces, el wait queda en espera de que le hagan un notify. Un notify es para un hilo, el que quedó el que emitió el wait. Pero también puedo decir a todos los hilos que están en espera de poder ejecutar un determinado proceso, le puedo decir notify all. Entonces yo lo que le estoy diciendo, mire, todos los hilos que están detenidos, pongas en pilas porque ya pueden comenzar a trabajar. Ahora, de todos, posiblemente el planeador dice, venga usted y comienza a trabajar. Y si ese posiblemente notificó un wait, pues los demás quedan esperando. Entonces es la forma de cómo se comunican los hilos en la sincronización. El método wait tiene que estar dentro de un método synchronize. O sea, no puedo emitir un wait si donde yo estoy emitiendo el wait no está sincronizado. Entonces, eso es una condición. Vamos a ver un ejemplo donde implementamos la espera y la notificación de los hilos. Entonces, hay un modelo que se llama modelo productor y consumidor. Este es un ejemplo que dan en la documentación de Java. Entonces, el modelo productor y consumidor es que alguien está produciendo algo y en otro hilo posiblemente están consumiendo eso que están produciendo. Entonces, en un momento determinado, el productor y el consumidor se tienen que sincronizar, se tienen que comunicar para decir, mire, yo ya produje esto, venga y consúmalo. Entonces, a ese modelo se le llama modelo productor-consumidor. ¿Qué problemas pueden ocurrir en este modelo? Pues varios inconvenientes pueden hacer. Que el productor produzca mucho más rápido de lo que se consume. Entonces, en un momento determinado, es posible que lo que se está produciendo no lo alcance a consumir el hilo que tenga que ir a consumir ese valor. O sea, que se pierden datos. ¿Sí? Se pierden datos. Entonces, en un momento determinado, eso puede ocurrir. O el contrario es que no haya nada que consumir y el consumidor va y accede al medio donde está almacenándose lo que está produciendo y en ese caso, pues no va a tener nada que recoger y puede traer inconsistencias eso. Entonces, ese es un buen modelo para explicar lo de la espera y la notificación de los hilos en la sincronización.
Entonces, aquí el ejemplo, ahorita lo vemos allá en código, veámoslo aquí en la diapositiva y ahorita lo vemos allá en el código, que ya lo tienen allá. Ustedes, en el ejemplo que bajaron, ahí está, productor consumidor. Entonces, miremos que aquí tenemos una clase productor que va a ser un hilo. Vemos que la clase productor tiene un buffer, y en este caso, pues tiene un flujo de datos. En este caso es un stream, un flujo de datos. Puede ser cualquier flujo. ¿Sí? Puede ser cualquier flujo. Para el ejemplo, pues hay una cadena de caracteres. O sea que lo que va a hacer el productor es que va a generar estas cadenas de caracteres. Y esas cadenas de caracteres las tiene que ir a consumir alguien. Entonces, ahorita vemos la clase consumidor. Entonces, miremos acá en el hilo qué es lo que sucede. Mire que al productor le llega un buffer. En el método constructor, al productor por agregación le llega un buffer. Y ese buffer que le llega es el que le asigna al buffer internamente que él tiene. Entonces, acá en el método run, mire lo que está haciendo el método productor. De el flujo de datos, que en este caso se llama letras, pues toma uno, aleatoriamente. O sea, toma la M, toma la A, toma la Z, aleatoriamente. Toma uno de esos. Y lo pone en el buffer. O sea, que él toma una de estas letras y lo pone en el buffer. O sea, que toma un flujo de esos y lo puso en un medio de almacenamiento, que en este caso estamos llamando buffer. ¿Listo? Y dice, listo, ya produje algo. ¿Listo? Y hace una espera de 400 milisegundos. Ese es el método productor. Está produciendo cosas y lo pone en un medio, que en este caso estamos llamando buffer. Miremos la clase consumidor, ¿qué hace? La clase consumidor también tiene un buffer. Ahorita vamos a ver que es el mismo buffer que tiene el productor, o sea, que están compartiendo el mismo espacio de almacenamiento. El productor tiene un espacio de almacenamiento, el consumidor tiene un espacio de almacenamiento. Ya vimos que el productor sacó de ese flujo y lo puso en el buffer, ejecutando el método poner. ¿Ok? El consumidor, al consumidor le llega un buffer y lo guarda en su atributo. Y si miramos en el método run, mire lo que hace el buffer. Perdón, lo que hace el método, el objeto de la clase consumidor. Dice que a valor va a ser igual del buffer recoger. Perdón. Entonces, el objeto consumidor va a ir al mismo buffer y va a sacar algo que ya le pusieron allí. Y lo imprime. Entonces, mire que aquí estamos llamando algo buffer. Ya vamos a ver qué es esa clase buffer. Pero tanto el productor pone en el buffer como el consumidor recoge el buffer. El productor produce un flujo y por acá viene el consumidor y recoge ese flujo. Y en este caso, pues lo que está haciendo es que lo recoge y lo imprime. Lo recoge y lo imprime. ¿Listo? Veamos la clase buffer. La clase buffer tiene dos métodos sincronizados. Dos métodos sincronizados. Entonces, en el buffer hay un contenido, que es el carácter que pone el productor y el carácter que recoge el consumidor. Y tiene una variable booleana. Tiene una variable booleana. Entonces, miramos el método recoger. Mire que el método recoger está en una estructura repetitiva y él entra a esa estructura repetitiva y emite un wait. O sea que él dice, voy a esperar. Cuando dice recoger, dice, voy a esperar. Voy a esperar. Cuando la variable disponible se pone en true, entonces él deja de ejecutarse este método y mire que acá dice notify. O sea que él se puso a esperar y alguien le notificó que ya podía ejecutar y en ese caso disponible es igual a falso. Mientras que poner también es un método sincronizado. Ese recibe el valor que van a almacenar y el ciclo acá dice que mientras que disponible hace un wait y cuando esto deja de ser
verdadero, pues se sale, dice que contenido es igual al valor, o sea, lo que puso el productor, y disponible es igual a true y notifica. Entonces, mire que él va a estar o ejecuta este, dependiendo del estado, si está entre el consumidor y el productor. Pero no los dos simultáneamente. ¿Sí? No los dos simultáneamente. Cuando el productor pone algo, deja de esperar y notifica. Entonces, en este caso, dependiendo de lo que puso en la variable disponible, pues entrará luego por este método, recoger. Entonces, puedo recoger, pero un momentico. La variable disponible no está... la variable disponible en este caso es verdadero, falso. Entonces, no falso daría verdadero. Entonces, entra este ciclo y comienza a establecer un wait. Cuando la variable cambie su estado, acá es booleano, que lo cambió él aquí, se sale de este ciclo, cambia el valor del booleano y notifica. Dice, mire, ya terminé de hacer mi tarea, usted sigue haciendo la suya. O sea que estos dos métodos se están comunicando. El uno se bloquea, le notifica para que siga trabajando, se bloquea, le notifica para que siga trabajando, se bloquea y sucesivo. Entonces van a estar coordinados los dos métodos. Solo el método recoger va a ir a tomar algo cuando el productor le dijo que ya había puesto algo. Solo el método poner del productor va a poner algo cuando el método recoger dije yo ya recogí lo que ve allí. Entonces digamos que es un ejemplo sencillo donde se muestra la forma como podemos sincronizar el trabajo de dos métodos en hilos. Los dos métodos en hilo. Recuerden que el wait solamente lo puedo emitir cuando tengo algo sincronizado. Entonces acá en el main, pues lo que habrá es, construye un buffer, que es el que va a compartir tanto el consumidor como el productor. Construye un productor pasándole el buffer. Construye un consumidor pasándole el buffer. Entonces mire que tanto el objeto productor como el consumidor que van a ser hilos, están compartiendo un mismo espacio de almacenamiento. Es el mismo buffer. Es el mismo buffer. Y luego él allí, pues entonces en este caso, pues va a ser de manera sincronizada. Saco un carácter, lo pongo, saco un carácter, lo pongo y sucesivo. Entonces, vámonos acá al código. Aquí en este paquete que llama productor consumidor. Si abrimos buffer, allí está la clase buffer que tiene un contenido que es lo que van a compartir el productor y el consumidor, y la clase disponible para saber cuál de las dos operaciones está disponible. Aquí está el método recoger, que se queda en espera a que le notifiquen que puede seguir trabajando, y aquí está el método poner, que queda en espera que puede seguir trabajando. ¿Listo? Los dos notifican al wait que los emitió. Si vemos el productor, que es lo que teníamos en la diapositiva, tiene un buffer que lo asigna por agregación, tiene un flujo que quiere procesar y luego en el método run extrae un elemento de ese flujo, lo pone en el buffer. O sea que aquí es donde se ejecuta poner. Viene el ejecuta poner. Trae un valor. Dice que en este caso, como arranca en falso, entonces no entra por aquí. Y viene aquí el contenido, pone el valor que le mandaron y disponible lo pone en true. Luego que él termine de ejecutarse, queda en espera. Y por acá en otro hilo está el consumidor. Y el consumidor tiene el mismo buffer. Y aquí él dice, ¿puedo recoger? Entonces él viene dependiendo del estado. Entonces él viene y dice recoger. Si esto es falso, pues entraré aquí a esperar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando tú pones a esperar a un hilo y luego lo reanudas, ¿él reanuda desde la línea de código en donde lo pusiste a esperar o se reinicia? No, ¿dónde está? Porque mira que él en este caso está aquí y él está ejecutando y él, en este caso, recuerda que cuando él emite el wait,
ven, yo te contesto esa pregunta leyendo el API para que API Java 14. Dale. Entonces, mira, recuerda lo que hace el método wait. El método wait lo que está diciendo, mire, yo como hilo me voy a poner a esperar. Y para poderte responder de acuerdo a eso, voy a irme aquí, aquí. Él está ejecutándose. Entonces, emitió un wait. ¿Para dónde se fue? Ese hilo se fue a esperar. O sea, se fue, como digámoslo, a stand-by. No, en estado no ejecutable. Yo me detengo aquí donde estoy. Y solo cuando le digan notify, él reanudará su trabajo. Entonces, al reanudar su trabajo en lo que tenemos aquí, pues él ya no va a cumplir con esta condición, se sale de esta estructura repetitiva y continúa con estas líneas. Listo, ven, quiero leerte acá el API. Busquemos la clase thread. Y aquí busquemos el método wait. ¿Sí lo alcanza a traducir ahí? Sí, señor. Dice, causa que el actual hilo se vaya a espera hasta que lo despierten, ¿no? Típicamente, haciendo una notificación. Entonces, él se queda ahí sin ejecutar. ¿Sí? Y si vamos a notify, entonces despierta un hilo que estaba en espera en el objeto, en el monitor, en el objeto de monitor. En el monitor de objetos. ¿Listo? Entonces, esos dos métodos, digamos que son, trabajan paralelo para hacer eso. Y mandemos a... Y una pregunta chiquita también. Sí, dale. Ay, se me fue. Ahora sí. El Notify lo que hace es despertar al último hilo que reprodujo el wait o al primero que reprodujo un wait, si tenemos múltiples hilos. Bueno, en este caso, eso lo que hace es que le indica al planeador, por eso acá él dice al monitor de objetos. Entonces lo que le dice al planeador es, mire, yo ya terminé de hacer mi tarea. Verifique usted cuáles son los hilos que están en este momento allá en espera, de acuerdo al que notificó el wait, y a ese dele la ejecución dentro de la CPU. O sea, que en este caso, la responsabilidad es decirle a él, mire, yo ya terminé de hacer la tarea y yo estoy diciéndole que siga haciendo su tarea. Pero ese yo estoy diciéndole es que le notificamos al monitor de objetos. Y él es el que determina la ejecución de los siguientes hilos que estaban en espera. Él es el que lleva el control. Ok. Bueno, vamos a ejecutar esto para ver cómo es que funciona esto que está aquí. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que se van a imprimir letras. Van a imprimir letras, pero ustedes ya saben que es que hay una clase que genera la letra y hay otra clase que toma esa letra y la imprime. Porque si miran acá, en recoger, lo que devuelve es lo que tiene contenido, en recoger. Y en poner, lo que hace es que le llega un valor y se lo pone a contenido. ¿Sí? Y ya sabemos que el que ejecuta el método poner es el método productor. Le dice al buffer, mando a ejecutar poner, pero ese C que está mandando lo sacó de una fuente, que en este caso es letras. Y el consumidor lo que le dice es, ok, yo voy al buffer, recojo, ya vimos que el buffer lo que hace es retornar el contenido, y luego lo que dice es imprímalo. ¿Sí? Entonces veamos esto ejecutándose. Entonces, bueno, esto se va a ejecutar muy rápido.
¿Listo? Ahí terminó. Entonces, mira, aquí quedó. El productor puso la J y el consumidor fue y consumió la J. El productor puso la A y el consumidor fue y cogió la A. El productor puso la H y luego el consumidor fue y sacó la H. El productor puso la N y el consumidor sacó la N. El productor puso la O y el consumidor sacó la O. Entonces están trabajando los dos métodos de forma sincronizada porque ese fue el diseño. Ese fue el diseño. Entonces digamos que ese es un ejemplo de la forma como se deben diseñar algunos métodos que van a trabajar con la sincronización en el trabajo de hilos. Ok, hay que tener en cuenta unos posibles problemas que puede ocurrir cuando estoy tratando de diseñar esta sincronización. Y son los siguientes. Posibles problemas que podamos tener en la sincronización. Entonces, puede haber algo que llama el interbloqueo o el punto muerto. ¿Y eso qué significa? Que un hilo está en espera que el otro termine. El hilo A está en espera que él termine. Y el hilo A está en espera que el hilo B termine su proceso. Y el hilo B está en espera de que él termine su proceso. Entonces, yo no ejecuto porque estoy esperando que B termine. B no ejecuta porque estoy esperando que A termine. Entonces, pues se puede llegar a establecer ese diseño. Si eso llegase a ocurrir en un momento determinado, pues la aplicación se va a quedar en espera. Ya eso es lo que le llama el interbloqueo. Los hilos no se ejecutan por quedarse a la espera de la ejecución de otros hilos. Entonces, A está a la espera de escribir en un archivo que tiene bloqueado el proceso de B, mientras que el proceso de B también está en espera de que A libere otro recurso. Los dos se quedan en espera. Posibles problemas. Está el interbloqueo activo. Entonces, en este caso, lo que hacen es que cada hilo se estorba. O sea, un hilo no puede ejecutar porque está bloqueando un proceso y el otro hilo no puede ejecutar porque está bloqueando un proceso. Entonces, entre ellos dos se estorban en la ejecución del proceso. Y hay otra que llama la inanición, que en este caso es por esperar, quedarse en espera de poder acceder a un recurso compartido. Entonces, son posibles formas de que ocurran eso. Entonces, digamos que hay unas técnicas más especializadas que ustedes posiblemente ven más adelante en algunas de las materias, como algoritmos del vaquero o algoritmos de gráfico de asignación de recursos. Entonces, ya hay unos algoritmos especializados para poder trabajar ese tipo de sincronización. Serían, digamos que algunas técnicas para poder resolver eso. Bueno, ya vimos los ejemplos. Y eso sería todo. Ah, bueno, no sería todo. Falta una partecita que la vemos el próximo miércoles en cuanto a hilos. Aquí ya vimos el concepto general de hilos y lo demás. Pero hay unos hilos especiales en entorno gráfico. Entonces, igual en entorno gráfico ustedes pueden construir sus clases que implementen hilos y mandar a ejecutar hilos y ustedes trabajan normalmente. Pero ahí, a partir de la versión 1.5 de Java, construyeron una clase que permite trabajar los hilos en entorno gráfico. De pronto la pueden ir leyendo para el próximo miércoles. La clase Swing Worker. Entonces, la clase Swing Worker, que básicamente es una clase abstracta que permite ejecutar interacciones en la interfaz gráfica y que le permite dejarlas en un hilo en un segundo plano. O sea, permite construir interfaces gráficas y en esa interfaz gráfica
puede dejar en un segundo plano, en background, ejecutando un proceso y la interfaz sigue funcionando. Y posiblemente ese hilo que se queda ejecutando en segundo plano puede ir dándole resultados parciales a la interfaz. Entonces puede ser que ese proceso sea muy complejo. Entonces, eso se podría implementar, todo eso se podría implementar con el concepto de hilos nativo. Pero en un momento determinado, pues dijeron, ok, posiblemente esto ocurre en las interfaces gráficas, entonces construyamos una clase que nos permita controlar esos eventos en segundo plano, y en ese caso lo que hace es que mandan a ejecutar un hilo. ¿Sí? Mandan a ejecutar un hilo. Esta clase Swing Worker la vemos el miércoles. Y ya con eso terminamos el concepto de hilos. Vemos un ejemplo allí con la clase Swing Worker, que tienen unos métodos especiales como el execute, que es el que manda a ejecutar el hilo, el doing background, que básicamente pone a trabajar el hilo, y por acá tiene unos métodos como process y done. Process, que va dando resultados parciales, y done, que es el método que se ejecuta cuando ya el proceso terminó de ejecutarse completamente. Entonces, digamos que la clase tiene esos métodos, tiene una estructura y básicamente es implementarla. Pero en última, lo que está haciendo ella por debajo es implementando hilos. Bueno, chicos, entonces, si tienen alguna pregunta, la podemos resolver. Y si no, pues terminamos por hoy. Nos vamos a descansar y nos vemos el próximo miércoles. Profe, una preguntita sobre este tema es, digamos, en el proyecto que estamos elaborando, pues, digamos, yo puedo determinar, usando el random, por ejemplo, simular una venta de un producto y entonces eso afectaría mi inventario, afectaría todo. Entonces, usar esta herramienta para simular eso. Sí, podrías hacer una simulación. Sin embargo, en el proyecto se pide que haya una interfaz que controle como las ventas, ¿no? Yo pensaría que en el proyecto este tema lo podrían implementar sería más apropiado implementarlo en el requerimiento que dicen que simular los movimientos de los vendedores en la ciudad. Por la georreferenciación, como simular eso. Eso lo podrían hacer con un hilo en background. Lo dejan allá y simulan pues que los vendedores están vendiendo y que pues llegó a un sitio y efectuó una venta. Y con eso podrían simular eso. Sin embargo, en su aplicación pues debe tener una interfaz formal donde alguien diga yo voy a venir a hacer esta venta o voy a venir a hacer esta cosa. Correcto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces una feliz noche, un feliz fin de semana. Profe, qué pena. Sí, dame, Daniel. Pues yo tengo, es que lo que sucede es que quería preguntar si usted me podría ayudar un momentico pero no después con este tema, sino pues como yo estoy tratando de hacer lo del curso de píldoras informáticas, profe. Entonces, para una cosita, si de pronto usted tiene unos minuticos de su tiempo que me regale para que me explique algo. Si puede o... Sí, pero hagámoslo ya mañana, ¿vale? Pongámonos de acuerdo. Mañana me escriben en el WhatsApp, más o menos después de las 10, entre las 10 y las 12. Entre las 10 y las 12. Me escribes un WhatsApp y me dice, profe, para que miremos un momentico y ahí nos ponemos de acuerdo y hacemos una conferencia. Profe, una pregunta. Listo, Daniel. Dime, Mateo. Con lo del chat, ¿cómo podríamos implementar? ¿Cómo sería la implementación con lo de los hilos? Bueno, lo del chat todavía lo del chat todavía no lo aborden porque falta